Es una pregunta, a ver, y tenéis que responder con una sola palabra. Una palabra, Sí. la que venga a tu mente, ¿vale? Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo juntos. Echamos de menos, evidentemente, a hermano Clay, siempre está aquí, hermano Francisco, y Padre, por supuesto, el resto de los hermanos que no están, también los echamos de menos. Te pido que poco a poco, Señor, vayan viendo la importancia de reunirse también en estos estudios para que puedan establecerse bíblicamente en la sana doctrina. Obra para que pueda dar este estudio de una forma clara, sencilla, Señor, incluso si fuese posible divertida, porque la enseñanza no tiene por qué ser aburrida. Ayúdanos para que podamos disfrutar de este tiempo juntos. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos ayude a entender en Cristo Jesús. Amén. Ok, la pregunta y la respuesta, una sola palabra. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra iglesia? Una palabra. Grupo. Grupo. Cuerpo. Cuerpo. Adorar. Adorar. Palabra de Dios. Palabra de Dios, ¿vale? Un refugio. Refugio. Morada de Dios. Morada de Dios. Enseñar. Bueno, ¿sí? Aliento. ¿Eh? Aliento. Aliento. Hace falta aliento en la iglesia. ¿Qué más? Una palabra. Si se te ocurren dos palabras, dame dos palabras. Familia. Familia, muy bien. Paz. Paz. Almas. Almas. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios, muy bien, muy bien. Eso está excelente. Personas bautizadas. Personas bautizadas. Luz. Luz. Bautizar. O bautismo. Bautismo. Más o ¿Verdad? menos. Si hay iglesia local, lealtad. ¿Eh? Si hay iglesia local. Lealtad. O sea, no ir de iglesia en iglesia. Bueno, pues vamos a emplear los próximos 20 minutos para que Johnny nos explique ese término. No, no te voy a hacer eso, no te voy a hacer eso. No, pero es importante. Es muy importante. Y todos estos puntos que estáis mencionando los vamos a tocar a lo largo de las semanas. ¿Por qué todo esto es importante? ¿Qué significa? ¿Cómo estos ingredientes hacen que la iglesia realmente sea una iglesia viva? No una organización, aunque tiene que estar organizada, y vamos a verlo hoy, no es en sí un organismo, no es una organización, es un organismo vivo, con miembros vivos que deben estar participando. Yo creo que todos habéis respondido bien. Ahora, la semana pasada di una introducción y hicimos un panorama de todo lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Y hemos visto, por lo menos brevemente, que la iglesia, cuando hablamos de iglesia, la Biblia hace referencia a la iglesia en sentido universal. ¿Quiénes forman parte de la iglesia universal? ¿Necesitan ser bautizados para formar parte de la iglesia universal? No. Porque Y luego también nos habla de la iglesia local. Vamos a mirar algunos pasajes. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, 23. En este pasaje, y en un 25% más de pasajes en la Biblia, hace referencia a la iglesia como iglesia universal. universal. ¿Vale? Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 23. Hasta el 32, es un pasaje un poco largo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, toma nota de esto, es cabeza. Voy a hacer una pregunta en un rato. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cómo gobierna la iglesia? ¿Okay? Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y de su iglesia. Aquí vemos una referencia de Cristo y su cuerpo. Yo creo que aquí está haciendo una referencia más bien al grupo, al cuerpo global de personas, pero ¿qué necesitan hacer para que formen parte de la iglesia universal? Aceptar a Cristo como ¿Eh? Salvador. ¿Con eso basta? ¿Con que reciben a Cristo como Salvador? ¿Necesitan alguna cosa más? ¿Bautismo? ¿Alguna ceremonia? ¿Alguna cosa? Arrepentimiento y fe. Yo soy de la convicción de que para pertenecer a la Iglesia Universal de Cristo solo hay que nacer de nuevo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo va a gobernar Cristo a esa Iglesia Universal? Entonces vemos que un 75% de las referencias con relación a la Iglesia tienen que ver con la Iglesia local. Entonces, en funcionamiento, Cristo gobierna a través de las iglesias locales. Ahora, la pregunta que tengo para vosotros es ¿cómo gobierna Cristo? Si Él gobierna en la iglesia local, ¿cómo lo hace? Por través de los pastores. Por medio del Espíritu Santo. ¿Vale? Vamos a dar ideas. Esto está abierto, es una mesa abierta, no es un estudio dirigido, es un estudio abierto para que podamos comentar. ¿Cómo gobierna Cristo? ¿Qué qué ingredientes utiliza Él para que la iglesia pueda mantenerse sana? Funcionando adecuadamente. ¿Cómo gobierna Cristo la iglesia? Cristo está en el cielo, ¿no? Pues entonces, si no está aquí, ¿cómo lo hace? Pastores y maestros, Por medio a de través su palabra. su palabra. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Mantener la palabra siempre presente, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo gobierna Cristo la iglesia? A través del Espíritu Santo. ¿No? Claro. A través del Espíritu Santo. Pero hace falta Pastores, bocas y maestros, manos y todo eso. ancianos. ¿Cómo más lo va a hacer? Ya serían parte, pero de la iglesia local, parte de la iglesia local, pero con una función, vamos a decir así, más específica de pastores, ancianos. Entonces Dios, lo que vemos es que Cristo no dice, os voy a salvar y ahora apañaros como podáis, haced lo que os dé la gana, buscar vosotros los métodos que queráis, ser libres y vamos a ver si podemos tener alguna revelación para saber cómo gobernar la iglesia. El Señor nos deja claramente instrucciones de cómo hacerlo y a nosotros, que somos responsables, como hijos de Dios, tenemos que mantenernos en esas instrucciones. Ahora, ¿qué pensarías de esta afirmación? Alguien que dice, bueno, yo ya he recibido a Cristo, yo ya soy salvo, soy miembro de la iglesia verdadera, hablando de iglesia global, eso es todo lo que importa, no importa si soy miembro de una iglesia local o no. ¿Qué implica que una persona diga eso? ¿Qué consecuencias va a traer esa idea en una persona? Es como una persona que dice, nació a Delft en 52, no necesito una familia, estoy independiente, gracias. ¿Ya? No funciona bien. No come igual, sí, es buena enseñanza. Claro, entonces es como tener hijos y no tener una familia, no tener un padre o una madre que les pueda ayudar, educar, instruir, alimentar, fortalecer, consolar. Todo lo que hemos dicho aquí, si no tenemos lo que es una iglesia local donde y no le damos la importancia, no amamos nuestra iglesia, entonces no va a haber posibilidad de que esa persona se pueda desarrollar. No puede ser útil adecuadamente, no puede ser adecuada en el servicio del Señor. Ahora, quiero que veamos dos pasajes. Vamos a Hechos capítulo 11. Si os acordáis, la primera iglesia que fue establecida fue ¿dónde? En Antioquía. No, Jerusalén. ¿Ok? Se estableció en Jerusalén. ¿Os acordáis aquellos 120 que fueron llenos del Espíritu Santo? Luego Pedro se levantó y predicó un mensaje extraordinario del cual surgió más de 3.000 personas que recibieron a Cristo como Salvador y se añadieron a la iglesia. Luego vino la persecución
¿Y qué pasó? Que muchos de esos se tuvieron que buscar la vida y se marcharon por diferentes sitios. Una gran concentración de cristianos se fue a Antioquía. ¿Y qué hicieron en Antioquía? ¿Hay iglesia en Antioquía? Establecieron una iglesia. No había iglesia en Antioquía. Entonces, pero ellos tenían un mensaje que había cambiado su vida. Entonces, ¿qué están haciendo en Antioquía? Aparte de buscar pan y comida y casa y todo lo demás, están buscando oportunidades para predicar el Evangelio. Y se está sembrando la semilla que se espera. Fruto. Ahora se empiezan a convertir personas. La iglesia de Jerusalén recibe noticias diciendo, oye, ¿sabes lo que el Señor está haciendo allí en Antioquía? Vamos, hay que hacer algo. Y mandan a Bernabé. Bernabé, por favor, ¿puedes ir tú allí a ver lo que está pasando? Porque la iglesia de Jerusalén se sentía responsable de aquellos que se habían ido para allá. Y cuando llega allí Bernabé, ve que los santos que se habían convertido, que habían llegado allí, han ganado a otra cantidad de personas. Y dice, esto es demasiado para mí. Pero es muy interesante las palabras que utiliza la Biblia para describir a ese grupo de personas que se habían salvado, pero que todavía no tenían una iglesia local. Y luego ver la misión con la que se ve Bernabé y Pablo con esa gente que se había convertido. Es después cuando se la organiza, cuando se la establece, cuando ya tiene sus ancianos, cuando ya tiene sus oficiales y se están practicando las ordenanzas, cuando ya se la llama Iglesia de Antioquía. Vamos a verlo. Hechos capítulo 11. Me gustaría que leyéramos quizá 3 versículos cada uno. Empezamos en el versículo 1 y voy a pararos de vez en cuando vea una palabra importante y subrayarla también vosotros cuando la marque, ¿vale? Empezamos con Egli, 3 versículos cada uno, empezando en Hechos 11, versículo 1. Sí. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido de ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos... Perdón, me he equivocado. Empezamos con el versículo 19. ¿No? Sí, podemos leer todo lo demás, pero queremos ahorrar tiempo. Empieza otra vez, Egli, con el versículo 19. Sí. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Okay. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Un momentito, vamos a ver. ¿Llegó la noticia de qué cosas, Guido? De todo lo que estaba pasando en Antioquía, que estaban anunciando el evangelio. ¿Os acordáis qué pasó cuando se convirtió? La iglesia pasó de 120 a 3120. En el capítulo 2 nos habla de que perseveraban en la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Lo que hicieron allí fue establecer a los cristianos en el discipulado. Ahora, muchos se han tenido que esparcir por causa de la muerte de Esteban. Había amenazas y dijeron ellos, bueno, pues si seguimos aquí seguramente el próximo seremos nosotros, y se van. Y empiezan a compartir el evangelio. Dice que muchos se convirtieron. La iglesia de Jerusalén oye eso. ¿Qué crees que está pensando los oficiales o los pastores o los apóstoles allí en Jerusalén? Hay que organizarlo. ¿Qué hay que hacer con esos cristianos, no? ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a seguir, versículo 21. El 22, ¿no? Sí. El 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que
con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Vamos a pasar un momentito. Nota cómo dice ahí, fe agregada al Señor. Todavía no había iglesia local en Antioquía. Se trata de un grupo, quién sabe, 100, 200, 300 personas, quizá más, que se habían convertido. Estaban ya en la familia de Dios y la iglesia de Jerusalén ve responsabilidad. Bernabé ve que tiene que hacer algo. ¿Qué crees que va a hacer Bernabé? ¿Cuál es la tarea que va a tener que hacer Bernabé para aquellos que se habían agregado al Señor ahora pertenezcan a una iglesia firme que pueda funcionar y reproducirse? Ok, vamos a seguir leyendo entonces, Johnny. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Para un momentito ahí, Johnny. ¿Qué está pasando en el versículo 26? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Un año. ¿Un año que estuvieron haciendo? Enseñando. Entonces, ¿a quién? A los que se habían convertido. A los que se habían convertido. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Qué estaban haciendo cuando dice que les instruyeron? Discipulados. Porque aquí ya se le llama iglesia. Cristianos. Mira el gráfico que tenemos aquí. Vemos aquí que Cristo es la cabeza. Vemos aquí dos pilares, que es organizada y luego es autónoma. La iglesia de Jerusalén es autónoma. Ahora la iglesia de Antioquía va a ser autónoma. Es decir, la iglesia de Jerusalén no va a gobernar la iglesia de Antioquía. Eso nos dice algo sobre los sistemas que hay en el mundo hoy en día, que son errados. ¿Y qué es lo que van a hacer allí? Enseñar y predicar. También establecen las ordenanzas, que son, Bautismo. ¿ok? Y luego la adoración en común. Una vez que la iglesia ya está más o menos establecida, nota ahora el cambio de papeles. Porque los que establecieron la iglesia fueron ¿quién? Bernabé y Pablo, ¿no? Han estado allí enseñando, han estado discipulando, organizando la iglesia. Ahora ya en muy poco tiempo vemos que tienen pastores, ancianos. ¿Y qué van a hacer ahora Pablo y Bernabé? ¿Se van a someter ellos a los ancianos, a los pastores, o van a ser ellos los que van a gobernar siempre eso? ¿Van a ser los que van a, no sé, mandar, por así decirlo? Creo que van a someter, ¿no? Vamos a ver, vamos a seguir. Versículo 27, En sí. aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ok, el siguiente, ¿puede? Sí, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Bueno, perdona, otra vez me he liado. Terminaba la lectura, porque esta es otra historia, ¿vale? La de 27. Termina en 26. Ahora vamos al capítulo 13. Ya ha pasado tiempo, ¿vale? El capítulo 13 ya ha pasado tiempo. Ahora vemos ya que la iglesia de Antioquía está organizada, está establecida, tiene sus oficiales, es autónoma, ¿vale? Ahora, ¿quién va a comisionar a los nuevos misioneros? ¿Los de la iglesia de Jerusalén o los de la iglesia de Antioquía? Vamos a leer ahora el capítulo 13, versículo 1 al 3. Sí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Ok. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, ¿quién es el que envía a los misioneros? Pregunto esto porque yo he conocido personas que han venido aquí que cuando decían eran misioneros,
Y digo, ¿qué iglesia te ha comisionado? Dice, no nadie, Dios nos ha comisionado. Y digo, ¿y a quién das cuenta de tu trabajo? A Dios. Y luego venían buscando apoyo aquí. Yo le dije, lo siento, no funcionamos así. ¿Por qué no? Y claro, le tuve que presentar estos textos. Y digo yo, ¿en qué escuela habrán ido para pensar de que ahora ellos pueden salir por libre, sin dar cuenta a nadie, sin ninguna iglesia que les comisione, y hacer esto y creen que todo esto es correcto? ¿Qué le podemos decir a alguien así? ¿Os acordáis de los hippies que tuvimos aquí una vez? Los de... El amor. Ellos no necesitaban a nadie, pero iban por todas las iglesias de todas las denominaciones buscando ayuda para seguir haciendo su trabajo. Era una especie de ministerio hippie. Venían vestidos como hippies, con una furgoneta Volkswagen, con amor, gozo, Señor Jesucristo te ama, todo eso. Y se dedicaban por las noches a buscar borrachos, prostitutas, para darles abrazos de amor. Y su ministerio era dar abrazos de amor. Pero ellos dicen no necesitaban a nadie, ¿y por qué venían a la iglesia entonces a pedir? Si no necesitaban. Claro, y se enfadaron mucho conmigo y no volvieron más hasta que luego se dieron cuenta de que tenía razón. Pero lo que quiero que veáis aquí es que hay una organización establecida. Y viene claramente en las Escrituras. La iglesia de Antioquía se tuvo que establecer y luego es Pablo y Bernabé los que se someten al liderazgo de la iglesia. Por supuesto, el Espíritu Santo está involucrado y son ellos los que les comisionan para salir y hacer sus viajes misioneros. ¿Veis la importancia de tener una iglesia bien organizada, que sea autónoma? No les mandan a Jerusalén, sino que ahora la iglesia establecida es autónoma. ¿Qué podríamos pensar entonces sobre esas organizaciones que, por ejemplo, son como la sede, que luego mandan a todas las demás iglesias, los pastores que ellos tienen preparados, que han salido de su universidad? ¿Qué haríamos con eso? O en vez de administrar nosotros el dinero, lo mandamos a una sede y que ellos lo administren y hagan lo que ellos crean conveniente. Nosotros tenemos solamente que los edificios y todo, son ellos los que dictan lo que se va a hacer. Y aún así se llaman iglesias evangélicas, se llaman iglesias bautistas. ¿Qué hacemos con ese sistema? ¿Debemos dar cuenta nosotros a una sede? ¿A un grupo? ¿A una especie de Vaticano bautista? No, porque eso existe y yo conozco a muchos bautistas que no ven problema con eso. Digo yo, ¿qué no entiendo yo? ¿Por qué no lo entienden? Porque es claramente iglesias independientes y que son gobernadas por sus mismos miembros, por el Espíritu Santo, por la palabra, etcétera, etcétera, y por sus oficiales. Entonces, puedes ver que hay sistemas, y luego te quiero mostrar, a ver cómo va el tiempo. Vamos a hacer una cosa, porque el tiempo se me va, a ver si podéis pasar una hojita por ahí a cada uno, y decirme qué sistema de iglesia vosotros estaréis de acuerdo a pertenecer. Os voy a dar nombres, ¿vale? Papal, episcopal, presbiteriano o congregacional. No tenéis que decir nada, ponerlo ahí, nada más. Papal, episcopal, presbiteriano o congregacional. Poner un nombre ahí. Papal, episcopal, presbiteriano o congregacional. O episcopal. Episcopal. ¿Cuál era la pregunta? Papal. ¿A qué modelo? A ver, escuchad. Solamente el nombre del modelo que No entendí la pregunta. Todos estos están en funcionamiento en el mundo hoy en día, pero quiero que vosotros me digáis así por encima, ¿con cuál os sentiríais identificados? ¿Con la iglesia con el que tiene el sistema papal? Dirás, ¿y eso qué es? Vale, pues arriésgate, ¿vale? Y pon algo ahí. Episcopal, presbiteriano o congregacional. Pon en el papel y pásamelo para acá. Venga. ¿Lo pasamos? Sí. Hay que poner el nombre. No lo sé. Papal, episcopal, presbiteriano o congregacional. Dame un libro que te digo. ¿Está poniéndolo todo?
Mira, para que no te equivoques, pone episcopal. Episcopal congregacional. Ah, Era costumbre del instituto. Cangrejo papal, ¿no? Cangrejo Te papal. va a matar, te va a A matar. ver, trae, muy gracioso lo que estoy viendo aquí. Cangrejo papal. El que diga papal, le quemamos en la hoguera. Ay, que lo borro ya, pobre. Le atamos al árbol que se ha caído de Papa Samuel. congregacional, congregacional, Congregacional. congregacional, Papito congregacional. Y pone papal, raya, episcopal, raya, congregacional, raya, Yo presbiteriano, y luego al final ha quedado con Congregacional. presbigregacional y congregacional. No sé quién es. Este es Lucas. ¿No? No. Congregacional, 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 congregacional. Y aquí pone uno congregacional y episcopal. Vamos a tener, apenas compartirlo, vamos a tener que... Porque está en un colegio católico, por eso, ¿eh? No te quiere quitar el pie de ahí. O sea, epis viene de episteme, conocimiento, entonces yo entiendo que se basa en el conocimiento ahora. Pienso en el conocimiento bíblico. Entonces de ahí... Va para Papa, Ok, ahora os voy a Yo explicar. viendo la raíz y el significado. Ok, ahora voy a explicar cada uno y voy a pedir que levantéis la mano si os identificáis con ese, ¿vale? Papal. Este es el sistema de los católicos romanos. Consiste de un papa, cardenales, obispos y otros miembros del clero. En este sistema la Iglesia posee todas las propiedades y mantiene control absoluto. Levanta la mano. Vale. Episcopal. Este es un sistema papal modificado. Sin un papa, la autoridad la tienen los obispos y otros oficiales del clero. La jerarquía es dueña de las propiedades y maneja los asuntos de la Iglesia. Levanta tu mano. No tiene nada que ver Nada, no tiene nada que ver con lo que tú has dicho. Episcopos, le surveillant, the one who looks over. Vale, que viene... No viene de Epi episteme. plus scopeo, esa la hay en cada... Sobrevedor. to oversee. Sobrevedor en Papa español. Johnny. Sobrevedor. Sobrevedor. Hay iglesias episcopales, Hay relacionadas, dice, Asambleas de Dios, pero metodistas. forman parte de la Iglesia verdadera. No. Vamos a ver ahora los el sistema presbiteriano. En ese sistema la manera este es un sistema de manera representativa, una asamblea general compuesta de representantes del clero y la gente se encarga de los asuntos de la Iglesia, aunque la opinión de los miembros es limitada, expresada en pocas ocasiones. La autoridad está básicamente en sesiones, sínodos, presbíteros y asambleas. Levanta la mano si te gusta esa. ¿Tampoco? Sois muy exigentes, ¿eh? Ahora, ¿por qué la mayoría ha puesto congregacional? Y yo, en mi opinión, es la correcta. En ese sistema, cada iglesia local tiene autoridad en sí misma, es dueña de su propiedad y conduce sus propios asuntos. Maestros, oficiales y comités tienen responsabilidades especiales, pero todos están sometidos a la congregación entera. A través de los tiempos, los bautistas y otros grupos, bíblicos y algunos que llaman evangélicos, han considerado que la forma congregacional es la forma bíblica para el gobierno de una iglesia. Este es el sistema que vamos a estudiar. Y cuando terminemos, creo que vas a decir, ahora entiendo por qué la papal, la episcopal y la presbiteriana no son bíblicos. Y podréis ayudar a estas personas que pertenecen a esta, y todos se dicen que son hermanos, y no lo dudo de que puedan ser salvos. Puede que pertenezcan a la iglesia universal, pero pertenecer a la iglesia local, bien establecida, el sistema de, no sé llamarlo, jerarquía o organización, no es bíblica. Y si no es bíblica, ¿qué hay que hacer? Rechazarlo. Corregirlo. Muy bien. Ok, pues entonces vamos a dejarlo ahí. La semana que viene vamos a intentar desmenuzar un poquito qué es eso de Cristo en la cabeza, organizada con oficiales, gobernada por sus miembros. Y vamos a ver
estos 3 propósitos que vienen a la derecha: enseñanza, predicación, o sea, enseñanza o predicación, ordenanzas y adoración en